Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, como le iba diciendo, entonces, estamos en el tema de qué, hombre, de sistemas de densidad variable, teniendo en cuenta ya la caída de presión. Es decir, ya aquí tenemos, aparte de la conversión, pues el desempeño de este tipo de reactores, ya sea PBR o PFR, pues va a ser función de qué, de la caída de presión, ¿verdad? De delta de P, ¿verdad? Más que nada, pues, más importante cuando tenemos un lecho empacado. Y de por sí que esto, digamos que el ejercicio que vamos a hacer hoy, pues, es de eso. Entonces dice, considere una reacción de segundo orden. Pues tenemos una reacción de segundo orden normalita, K por C sub A cuadrado, y una estequiometría que está clara. A se convierte en B más C. Se lleva a cabo en un reactor isotérmico. Es decir, hombre, por ahora vamos a tener solamente temperatura constante. Y el reactor es un PBR, es decir, ya le decía, un lecho empacado a 350 grados Kelvin. Entonces, la reacción toma lugar por el flujo de 5 kilomoles hora de A puro. Si tenemos un flujo constante de 5 kilomoles hora de componente A puro, o sea, solamente está él, en un qué, una tubería de qué, de 15 metros de longitud y de 1,5 pulgadas, ¿verdad? Tenemos entonces, digamos que nos dan las proporciones de ese lecho empacado. Entonces, 1,5 pulgadas, entonces lo podemos interpretar como, digamos, como diámetro de tuberías de acero cédula 40 y que está rellena con un catalizador que tiene un diámetro aproximado de partículas de 0,006 metros. O sea, todo eso son características del reactor en que se está trabajando. Entonces, digamos que tenemos más información. Veamos, dice, el flujo volumétrico inicial, ojo, es de 10 metros cúbicos por hora. Y la presión inicial es de 2.000 kilopascales. ¿Sí? Nos da una presión al principio de ese lecho empacado. La densidad del catalizador, Rho sub C, 2.000 kilogramos por metro cúbico. Void fraction, es decir, la densidad, digamos que la fracción, más bien la fracción de vacío, es decir, pues eso es lo que te dice de todo el volumen que tiene ese tubo, la fracción de vacío, después de que usted lo rellena con ese catalizador, digamos que 45, la fracción 0,45 o 45% queda en vacío, es decir, que el catalizador está ocupando el 55% del volumen disponible. El otro 0,45, el otro 45% es vacío. Por ese vacío es donde se va a desplazar tortuosamente ¿cómo es que? Nuestro reactivo. Y ahí va a tomar lugar la reacción. ¿Qué más tenemos aquí? Hombre, el parámetro de caída de presión, recuerde que B, tenemos la ecuación de Ergun, pues recuerde que B sub 0 simplemente es una constante que reúne otras características del reactor. Entonces, también la constante a 350 Kelvin, recuerde que vamos a trabajar, estamos trabajando a temperatura constante, es 0,7 metros a la 6, kilomol menos 1, kilogramos de catalizador por hora, kilogramos a la menos 1. Digamos, esa es la constante cinética, ¿verdad? Para este modelo. ¿Qué más aquí tenemos? La ecuación de Ergun. Recuerda que la ecuación de Ergun es la que te describe que la caída de presión con respecto a la distancia. ¿Verdad? Como va cayendo la presión a través de la distancia. Pues en general pues tenemos aquí beta o B sub 0, beta sub 0 menos beta sub 0 por la relación de presiones que aquí sí va a tomar relevancia. T sobre T0 pues esto es 1 porque pues estamos trabajando en isotérmico y esta, digamos que es la relación de de los flujos totales iniciales y finales, que eso se debe reemplazar por 1 más epsilon por X. Ya eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces dice, considera el caso cuando no hay caída de presión. Entonces digamos que primero consideraremos un caso cuando no hay caída de presión, es decir, pues no vamos a tener en cuenta la caída de presión para hacer los primeros cálculos, es decir, es un cálculo como lo venimos haciendo hasta el principio de la unidad 3. Entonces, también hay que hacer cálculo, hombre, considere el caso cuando usted tiene en cuenta la caída de presión. Entonces, veamos
hay que comparar, hombre, la conversión máxima y los perfiles. Recuerde que aquí ya nosotros vamos a obtener perfiles de qué, hombre, perfiles de conversión con respecto a qué, con respecto a otros parámetros. Entonces ya nos piden aquí, hombre, cuál es por ejemplo, la presión a la salida. También haga estos perfiles, es decir, dibuje la conversión contra peso de catalizador. Entonces, explicar cómo se comporta, porque hay algunos comportamientos, y también la concentración contra gasto de catalizador. Entonces, hay que tener eso, hombre, tener para ver, comparar las gráficas cuando se tiene en cuenta la caída de presión y cuando no se tiene en cuenta la caída de presión. Digamos que ese es el planteamiento, ¿verdad? De digamos, el planteamiento del ejercicio. O sea, tenemos aquí un ejercicio donde vamos a tener en cuenta que, hombre, vamos a tener en cuenta la caída de presión, vamos a tener en cuenta que es un sistema de densidad variable, ¿verdad? Ahí tenemos aquí un sistema de densidad variable, ahí le estoy compartiendo la parte siguiente del ejercicio, un sistema de densidad variable. Entonces, y como ustedes pueden ver, la estequiometría A se convierte en B más 0, o sea que epsilon no va a ser 0. La epsilon ya, recuerda que epsilon sería restar los coeficientes estequiométricos de los productos menos reactivos, eso daría diferente de 0. O sea que vamos a tener las dos ecuaciones diferenciales, una que viene de la ecuación de diseño y otra que viene de ¿qué? De la caída de presión. Entonces, en el reactor PBR, pues ya tenemos aquí, mira, ve, nuestra ecuación, la ecuación de Ergun, eso ya está dado. Entonces, pues esta parte, pues vale 1, o sea, de esto ya nosotros no nos vamos a preocupar. Entonces sería una, la ecuación de Ergun, y la otra ecuación diferencial es la ecuación hombre, la ecuación que describe el reactor PBR. Entonces, hombre, ya tenemos estas dos. Entonces, digamos que vamos a ponerlas ahora en función de ¿qué? En función de las dos parámetros que tenemos. ¿Cuántos son los dos parámetros más importantes? Hombre, conversión y caída de presión. No nos vamos a preocupar por ahora por la temperatura. Entonces, primero, ve, necesitamos expresar que la variación de conversión en función a la longitud de los tubos. Entonces, bueno, por ejemplo, esta W que es pues el peso de catalizador. El peso de catalizador, todo, digamos, lo que está dentro del reactor, que es pues su densidad por el volumen total por la fracción. Es decir, 1 menos la fracción de vacío es la fracción de volumen que ocupa ¿qué? Que ocupa el catalizador. Si eso lo multiplicamos por el volumen total del tubo, pues nos da el volumen que ocupa el catalizador. El volumen que ocupa el catalizador multiplicado por ¿qué? Por la densidad, pues nos da el peso de catalizador. Es decir, esta expresión lo que está diciéndote aquí es, oye, ¿cuánto catalizador hay dentro de ese reactor? El peso de catalizador. Entonces, si tú miras entonces el volumen del total del tubo, pi por d cuadrado sobre 4 por z, simplemente, hombre, el área transversal por la longitud, eso te da el volumen. Entonces aquí, para yo poder reexpresar esto, pues yo meto el volumen en esto y lo derivo, ¿verdad? Porque yo te digo que yo derivo esto, mira, simplemente para que me dé ¿qué? El diferencial de ¿qué? El diferencial de peso. ¿Ves? El diferencial de peso, aquí lo tengo, pues aquí, ¿ves? En la ecuación de diseño. Entonces, la ecuación de diseño, cuando tú derivas todo esto con respecto a cambio, tú derivas con respecto a la longitud. Pues recuerda que tú necesitas saber, hombre, a medida que va la mezcla reaccionante desplazándose dentro de ese reactor, cuánto se va consumiendo, cuánto va a ser la conversión. Entonces, la ecuación, después de que tú derivas dw por dz y reemplazas dw aquí, te queda, ¿qué? Hombre, te queda tu ecuación de diseño, la que siempre hemos utilizado, te queda en función a ¿qué? A diferencial de distancia. Es decir, lo que te va a dar aquí es perfil de conversión con respecto a la distancia. ¿Qué más faltaría? Mira, el modelo cinético. Hay que meterlo ahí, el modelo cinético hay que meterlo. Entonces, hombre, yo digo, bueno, tu modelo cinético, mira, ¿ves? Eso ya te lo dieron ahí. ¿Ves? Te lo dieron ahí. Y entonces, tú pones, hombre, haciendo ¿cómo es que haces tu balance? Entonces, la concentración que es el flujo, que es F sub 1 menos X, ¿sobre qué? Sobre el flujo volumétrico, que es V0 por 1 más epsilon X, P sobre P0, y aquí decir, hombre, simplemente tú lo que tienes aquí es, recuerda que esto de dónde sale,
Pues esto es la definición de ¿qué? La definición de flujo volumétrico. Esa es la definición de flujo volumétrico. Entonces, tú tienes ya tu concentración de A en función a ¿qué? La conversión, la presión y la ¿qué? Y tenemos aquí esta parte, que es la parte que tienes aquí los flujos antes y después de la reacción, a la entrada y a la salida, los flujos molares. Entonces, por ejemplo, aquí de flujo volumétrico, digamos de la ecuación, recuerda que la estequiometría es AC en B más C, se convierte en B más C. F sub A, pues esto lo saca fácilmente. F sub B, pues todo lo que se convierte en A, pues se convierte en B. Recuerda que esto está, la relación estequiométrica es una sola. Entonces, y como les decía, F total igual a F sub A más A, más F sub A B más F sub A C. Eso lo sacan. Aquí lo sacan directamente, pero bueno, digamos que es mejor hacer balance, hacer cuadritos. Recuerdan A más B más C y ahí, de ahí sacas eso. Como les decía al principio del ejercicio, el epsilon ya no es igual a 0. Mira, el epsilon es I sub A 0, que eso es 1, porque recuerda que solo tenemos un componente A. La fracción molar, como tenemos un solo componente en esa mezcla, digamos, en esa mezcla no, en ese flujo, es 1. Y epsilon y gamma, ¿ves? Recuerda que gamma es 1 más 1 menos 1, o sea, es decir, el epsilon es 1. Entonces, cuando tú metes todo eso en la ecuación, te quedan digamos que dos ecuaciones diferenciales. La primera se puede resolver, por ejemplo, cuando no tienes, simplemente tú resuelves la primera ecuación diferencial, es decir, esta que está aquí. Esta ecuación diferencial, tú resuelves sola, ¿por qué? Porque no hay caída de presión, digamos que ese es el primer escenario. Si tú resuelves esta puedes resolverla, hombre, por método numérico, puedes resolverla analíticamente, pues generalmente si no es muy difícil, pues tú puedes separar variables, puedes separar variables y te queda que, hombre, te queda un perfil, ¿ves? ¿De qué, hombre? De conversión contra distancia. ¿Ves? Entonces ya puede ser, digamos que esto es la primera. Y después cuando hay caída de presión, ya cuando hay caída de presión, pues ya tú vas a tener que un valor aquí. ¿Ves? Vamos a mirar los perfiles. Si tú miras los perfiles acá, por ejemplo, ¿ves? Los perfiles de conversión contra peso del catalizador, mira, cuando hay delta de P, el rojo, mira, y cuando no hay caída de presión. Entonces, vemos que cuando hay caída de presión, el rojo que está aquí, pues la conversión es menos. La conversión es menos, mira. Cuando no hay, ¿verdad? Sin caída de presión, llega a unas conversiones más altas, obviamente. En un reactor, pues hay que tener en cuenta, sobre todo si el hecho empalado la caída de presión. Pero esto, ¿a qué se puede deber a que obtengan menores conversiones con caída de presión? Generalmente lo que pasa es que cuando tienes en cuenta la diferencia de presiones, la presión ejerce una resistencia a la difusión. O sea, recuerden ustedes que digamos que para que la reacción química suceda, el reactivo tiene que difundir y tocar, ¿qué? Tocar la superficie del catalizador. El área de contacto y las características del catalizador pues son algo importantísimo, sobre todo en reacciones en fase gaseosa. Entonces, si tú no tienes en cuenta la caída de presión, digamos que lo que le estás quitando, digamos que cuando tú tienes ya en cuenta esa caída de presión, lo que estás teniendo en cuenta ahí es una resistencia, digamos, la caída de presión es una resistencia a la difusión. Al haber menos difusión, la cinética es más lenta. Y por eso, digamos, vamos a tener unas conversiones más pequeñas cuando hay caída de presión. Es decir, cuando cada vez que nos acercamos un poco más a los modelos cada vez más cercanos a la realidad, pues las cosas se ponen cada vez más difíciles. Entonces, digamos, esto es lo primero. Y también aquí tenemos también concentración contra qué, contra flujo de catalizador. Obviamente con caída de presión, ¿ves? La caída de presión aquí y sin presión, y sin caída de presión. Entonces, digamos que al principio no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la diferencia de presiones al principio no es mucha, pero a medida que se va, digamos, acentuando la diferencia de presiones, pues se van acentuando los dos comportamientos. ¿Ok? Entonces, esto, la que tenemos aquí, pues eso lo hicimos
¿Con qué? Hombre, con run ejecuta cuarto orden en MATLAB. Ahí está. Digamos que eso, en MATLAB lo que se hizo, esta parte primera que es el método en sí. Recuerda que en run ejecuta cuarto orden, lo que tienes aquí es que tú resuelves una ecuación diferencial, pues lo mismo, tomando un punto de partida. Aquí, pues, en este caso, pues nuestra variable, la variable independiente, ¿cuál es? Hombre, podemos utilizar la distancia. Ya, recuerda que tenemos conversión contra distancia y un conjunto de condiciones iniciales. Ya tenemos inicialmente catalizador es cero, inicialmente tienes una distancia cero y tienes también una conversión cero. Tienes unas concentraciones iniciales también. Y en base a esas, pues vas calculando la siguiente. Pero aquí, digamos que recuerda que cada paso tiene que calcular unas constantes que son funciones de qué, de cada ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones de diseño y caída de presión, pues primero pues tenemos aquí las ecuaciones, las mismas que tenemos aquí, ¿ves? Tenemos aquí un flujo inicial, una concentración, los flujos de A, el flujo total, todas las ecuaciones que vimos ahí están metidas aquí. ¿Por qué? Porque esta la va a evaluar, ¿ves? W, que es el peso de catalizador. Mira, estas son las dos ecuaciones diferenciales. Estas que están aquí como W son las dos ecuaciones. Esta es la primera, es decir, esta es la que te dice la caída de presión, es la de Ergun. Y esta es la ecuación de diseño. Entonces, como que todos esos perfiles, ¿verdad? Fueron hechos que a partir de este código, es decir, ese código está basado en el método de Runge-Kutta, el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, este tipo de cuando ya tienes, digamos, unas ecuaciones, a veces puedes resolverlas analíticamente, a veces no. Generalmente cuando tienes algunos tipos de cinética que son un poco más complicados, pues irremediablemente tienes que aplicar métodos numéricos. ¿Por qué? Pues porque analíticamente pues no vas a poder resolverla por separación de variables o de pronto se hace muy difícil por otros métodos. Entonces toca aplicar métodos numéricos. Entonces esta es el ejemplo pues resuelto con un código de Runge-Kutta. Ahora les voy a mostrar el mismo ejemplo, también lo hicimos, pero con Excel. Espérate ahí para ver. Que yo les di ahí. Lo hicimos con Excel y ya les voy a compartir la ventana y lo discutimos aquí. Uy, ¿dónde estás? Aquí estás. Ahí les debe salir en un par de segundos. Ahí está. Ahí lo deben estar viendo. Entonces, digamos que el método es el mismo, el método es el mismo, ejecuta cuarto orden. Recuerda que el método pues simplemente lo que hace es que tú tienes una ecuación diferencial, ¿verdad? Que es función de una variable independiente y de una función. La ecuación diferencial o la derivada es igual a una función que es que es función de una variable independiente, en este caso es la distancia de nosotros, y también y. Y tienes unas condiciones iniciales. Tienes unas condiciones iniciales y en cada una, ¿ves? Cada uno de los perfiles, ven ahí, el siguiente, ¿ves? El siguiente es igual al anterior más un sexto por una constante h y unas constantes h que digamos que va a cambiar y unas constantes, caso 1, caso 3 y caso 4. Por eso es que viene de cuarto orden. ¿Sí? Uno va calculando Profe, cada una de estas constantes. Cuéntame. profe, disculpe, lo podemos acercar más porque no se ve muy bien. No te preocupes, eso está en cualquier libro de ecuación diferencial, eso no es ningún Vale. misterio. Espérate ahí para ver, espérate y lo hago más grande. Eso no se queden con lo que yo lo doy aquí porque lo va a comer el diablo. Ahí está, mira, ahí lo hice más grande. Entonces, ejecuta cuarto orden. De por sí que esto creo que lo sacaron en Wikipedia. Entonces, digamos que ejecuta cuarto orden, pues es un método que es mucho más robusto que Euler. Euler es un método que es un poco más sencillo, que Euler sirve para muchas cosas, pero Euler es muy sensible del paso. Ejecuta no es tan sensible del paso. Entonces, el siguiente valor de esa seguidilla de valores
es determinado por el valor presente. Es decir, si tú quieres un valor siguiente, pues lo haces a función del anterior y vas calculando las constantes. Entonces, digamos que este es el método que se utilizó tanto en MATLAB como ahora aquí, por ejemplo, cuando tenemos sin caída de presión. Hombre, sin caída de presión, pues lo que estamos haciendo nosotros aquí es resolviendo simplemente la ecuación de diseño. La ecuación de diseño, simplemente tú lo resuelves aquí. Tu variable, ¿cuál es tu variable? La variable independiente, pues tienes unas condiciones. El flujo molar inicial, flujo volumétrico inicial, el diámetro del tubo, la densidad del catalizador, la concentración inicial del reactivo, la conversión inicial, pues es 0, B0, la constante del catalizador, digamos, de caída de presión, tienes una K, que es una constante también, porque no estamos, digamos, no le estamos metiendo temperatura a la cosa. La temperatura es constante, el teta, ¿verdad? La presión inicial y H, ojo, H es la discretización del espacio. Recuerda que tu reactor tiene 15 metros de longitud. Tú estás haciendo ¿cómo es que? Tu discretización del espacio cada cuánto. En este caso, eso está en metros. Es decir, cada 0,2 metros, es decir, cada 20 centímetros. Es decir, tú estás discretizando tu espacio de cálculo cada 20 centímetros y tú estás haciendo tu cálculo cada 20 centímetros. O sea, tú vas a resolver tu ecuación diferencial cada 20 centímetros y esa te va a dar unos valores. Por ejemplo, siempre se pone que, hombre, tú pones primero tu variable independiente, que es Z, mira. Cada que, hombre, cada 0,2, mira. Ustedes miran, pues, es un poco de chinos el trabajo, haciéndolo con MATLAB, digamos, hacer menos trabajo, pero bueno. Ahí lo que se está discretizando, mira, el espacio cada 0,2 metros. Entonces, cada 0,2 metros, tú lo que vas a hacer es resolver la ecuación diferencial para que te dé un perfil, unos datos de qué, de conversión, de cantidad de catalizador. Entonces, ¿qué tenemos también? W, simplemente como ya nosotros tenemos una fórmula de W, ¿verdad? Que es función de la distancia, si ya nosotros ahí lo tenemos, pues lo calculamos, eso no es ningún misterio. Entonces aquí están qué, hombre, las constantes, mira. Para que también meter esas constantes ahí en el cel, uy, qué problema. ¿Ves? Son las constantes que son función de la ecuación diferencial esta, ¿ves? Son función de la ecuación diferencial, entonces tú tienes que, cada una de las constantes, tú tienes un Z, tienes un W, entonces vas resolviendo tu ecuación diferencial. Recuerda que tú pues la ecuación diferencial lo que vas a dar es un ¿qué? Un valor de X para cada valor de W, pero tú tienes, bueno, Z para cada distancia, tienes un consumo de ¿qué? De catalizador, haces tus constantes, ¿ves? Recuerda que las constantes, ¿ves? Esta constante, pues, para 0, pues mira, no hay problema porque eso no está ahí, pues estas son las condiciones iniciales, ¿verdad? Y esta condición en 0,2 es función de las condiciones iniciales, de las anteriores. Entonces, tienes ahí, ¿ves? Caso 1, y aquí sacas, ¿ves? Sacas X y una vez tú tienes pues tu X, pues sacas C sub A. Sacas C sub A aquí y las condiciones de a 0,4 las calculas en función a las anteriores y así sucesivamente. Entonces el método numérico pues aquí son las constantes de Runge-Kutta. Con esas constantes pues tú vas calculando, ¿ves? El perfil. Entonces tienes que, como aquí no tenemos que ver nada con la caída de presión, pues simplemente vamos calculando con el Z, vamos calculando la cantidad de catalizador, vamos calculando las constantes que son funciones de qué, de la ecuación diferencial, la ecuación diferencial. Luego sacas tu X y sacas la concentración inicial. Entonces estos son los perfiles. Claro, tú puedes hacer la discretización con menos puntos, cada 0,5. Digamos que depende de cuán fino quieras hacer tu cálculo. Tú puedes hacerlo, por ejemplo, cada metro.
bien, perfectamente, pero de pronto queda muy burdo. Entonces, y bueno, si ya que lo tenemos aquí con la ayuda de que, hombre, la ayuda de la hoja de cálculo, pues lo hicimos cada 0,2, lo puede hacer cada 0,1, pero no creo que vaya a haber mucha diferencia. Con 0,5 sí creo que sí, pero no creo si se puede hacer con 0,5, pues queda bien porque, digamos, Rungecuta no es tan sensible del tamaño de paso. Entonces, si tú tienes ahora, por ejemplo, ¿ves? Los mismos perfiles que les mostré ahí, ¿ves? Y ahora con caída de presión, ahí está más chiquito porque aquí tenemos que calcular otra ecuación, dos ecuaciones diferenciales. Ahí le voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Ves? Cada ecuación diferencial tiene sus constantes. ¿Ves? Caso 1, 1 son las constantes de la primera ecuación diferencial. Caso 1, 2 ya es sucesivamente. ¿Ves? Caso 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Y el cálculo, pues tenemos aquí que z igual z, w, pero aquí tenemos ya la ecuación diferencial que nos da la caída de presión, o sea, nos va a dar cómo se la presión contra longitud y la conversión contra longitud. Cada ecuación diferencial nos tiene que, hombre, nos bota un qué, nos bota un perfil, porque ya no es un valor, ya es un perfil completo a lo largo de qué, de reactor. ¿Ve? Aquí la segunda columna, ¿ve? Ahí no había mostrado bueno, ya la había mostrado, pero en la anterior, como el catalizador, ¿ve? El peso de catalizador en función a qué, pues en función a la distancia. Aquí pone volumen, pero este volumen también se descompone en distancia, por eso es que, pues al fin y al cabo, la discretización es en distancia. Entonces, lo primero que obtiene uno aquí, mira, ve, la caída, ve cómo va, cómo se va, eh, que es la resolución de la ecuación diferencial de la caída de presión, ve cómo va comportándose la caída, la presión desde cero, desde la entrada al reactor, mira cómo va cayendo la presión hasta los 15 metros, hasta los 15 metros. Entonces, y después las gráficas, mira, ¿ves? Las gráficas aquí, sin caída de presión, con caída de presión, las que le mostré, y son las mismas, entonces, conversión contra peso de catalizador, o las pueden hacer contra distancia, pues la forma, pues, no va a ser tan, pueden hacerlo concentración contra distancia o conversión contra distancia, lo mismo, pueden hacerlo ustedes ahí. Entonces, esto, digamos que cuando se trabaja con sistemas de densidad variable con caída de presión, y estos son isotérmicos, si tenemos que trabajar, que trabajaremos el último tema con cambio de temperatura, pues ya hay que meterle otra ecuación diferencial, un sistema de tres ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque tú vas a tener temperaturas que no son constantes, vas a tener un perfil de temperatura a lo largo del reactor. ¿Verdad? Entonces, si lo ponemos, pues el caso más sencillo, cuando es el cambio de temperatura es axial, es decir, a lo largo de la coordenada z, pues ahí tenemos una ecuación diferencial, pero hay modelos que son radiales, que son ecuaciones diferenciales parciales. Pero bueno, eso nosotros no nos vamos a meter hasta allá. Entonces, este tipo de ejercicio, pues obviamente tú tienes que tirar de un método numérico. O sea, tienes que usar un método numérico porque a veces, dependiendo de la complejidad del modelo cinético, pues no vas a poder resolver la ecuación diferencial de la ecuación diferencial del modelo, digamos, del reactor, no vas a poderla resolver analíticamente. Entonces tienes que tirar del método numérico. Entonces digamos que este es el ejemplo que les quería mostrar hoy. Ahí se los tienen ustedes ahí en material.